¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos. En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de En Simple, la pizarra de Pizarro, como siempre, aquí en Agricultura 92.1, por supuesto, todo el país. Estamos también los días lunes, 21 horas en el canal de YouTube de Agricultura, Agricultura TV, con este programa que toca, insisto, temáticas muy trascendentales para la gente, que tienen que ver con seguridad social, que tienen que ver con el tema de las pensiones. Hoy vamos a cumplir una promesa que les comentamos la semana pasada, porque tenemos datos muy importantes en relación a lo que la gente está esperando de la reforma de pensiones. Pero antes, por supuesto, saludo al dueño de la pizarra, señor Pedro Pizarro Cañas. ¿Cómo estás, Pedro? Gusto de saludarte. Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días a todos que nos están viendo hasta ahora. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo. Gracias por todos los mensajes que hemos recibido durante la semana. Y así es, pues, tenemos un entrevistado sumamente interesante. Vamos a escuchar hoy día la voz de quienes nos están siguiendo, de quienes nos están viendo. Nos acompaña hoy José Lavé, que es director de Estudio Público. Hola, José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo estás, Eugenio? Aquí estamos, dispuestos a pasar a la pizarra, a poner los temas que están en boga para evaluación y poder conversar con ustedes de los temas que se requieran. Así que muchas gracias por la invitación. Maravilloso tenerte acá. Lo habíamos anticipado el programa pasado. José ha estado junto con su equipo en Estudio Público trabajando en las últimas semanas en una encuesta respecto de las pensiones, la percepción que tiene la gente respecto a la reforma de pensiones, que espera la reforma de pensiones y obviamente, hace poco sacaste una encuesta que también mencionaba el tema de las pensiones como una de las prioridades importantes que tiene la ciudadanía por estos días. Así es, Eugenio. Sí. Sí, y de hecho, bueno, tenemos acá el resultado de la encuesta, pero no vamos a hablar al tiro de eso, porque esto es una encuesta que hecha para nosotros, para que nosotros acá la demos a conocer. La vamos a poner en nuestras redes sociales. Así es, después la vamos a dejar publicada para que cada uno pueda ir viendo el detalle. Pero yo no puedo comenzar la conversación sin antes salir de varias dudas que tengo respecto del mundo de las encuestas, que para uno que no está tan picado, porque nunca te han llamado para una encuesta. De hecho, nunca me han llamado para una encuesta. Ahí está. Entonces... A mí me cuestaban por si me gustaba una bebida, si me gustaba un sándwich. No sé qué habrán visto en mí para preguntarme de eso. Yo no sé por qué se me ocurre por qué te pueden hacer sí, claro, pero digamos, el tema de este tipo de encuestas, a mí solamente una vez me preguntaron por un candidato a una elección de senador en el 97, ponte tú en la calle con el cuadernillo. Pero ni votaba y pasaba época tú. No, sí voté. Sí, yo tengo derecho a voto desde el 92. 91, desde agosto del 91. Tengo la impresión, José, que sobre todo la época de la pandemia, la forma de hacer encuestas como que fue variando. O sea, uno antes encontraba muchas más personas de pronto en la calle que te iban a encuestar y ahora como que cambió el esquema o a correos electrónicos o a teléfono. ¿Eso sigue siendo así? ¿La encuesta con una persona en la calle sigue existiendo y son igual de confiables un sistema y otro? Mira, en primer lugar, Pedro, es importante la conversación. ¿Por qué? Porque las encuestas hoy en día son un poco un reflejo, una foto borrosa de lo que está pasando en el contexto nacional o en algún mercado o en algún tema que se quiera evaluar. Y es importante abrir la puerta y transparentar cómo se hacen las encuestas a la opinión pública, porque al final vemos en Twitter, en los programas de televisión, cómo las encuestas van generando pautas también y cómo van también poniendo temas arriba de la mesa o sacando temas de la mesa. Entonces, al final, el poder comunicacional que tiene una medición, esperemos que siempre sean serias, es muy importante. Entonces, que la gente pueda saber cómo se hacen técnicamente, cómo se preparan, cuáles son los márgenes de equivocación, los márgenes de error, y todo eso es muy importante porque al final cuando las personas lean los medios o lean los medios digitales, crean en lo que están viendo y tengan también la suspicacia de creer que algo no se está haciendo bien o que es solamente una foto del momento y nada más, y no es una verdad revelada ni es el futuro en sí mismo, sino que se puede cambiar, se puede modificar y eso, al final las encuestas son percepciones, son ideas, son líneas, pero no son la verdad. Entonces, a pesar de que uno trabaje en ese mercado, es importante identificarlo y decírselo a la comunidad porque hay que transparentar esas cosas. Yo creo que entre más transparentes los mercados o los trabajos que hacemos, mejor y más credibilidad vamos a encontrar en las personas. Ahora, perdona, yo creo que tiene que pasarte mucho también que uno manda la encuesta y o no te responde, no me interesa esta cuestión. Es lo que llaman la tasa de rechazo. Mira,
lo que pasa es que depende del método, ¿ya? Ya. Hay distintos métodos. El método más común y el que todos conocemos desde que somos chicos y estamos metidos en el tema público o que sabemos de las encuestas, es cuando una persona te aborda en la calle, en una esquina, en el Portal Lyon o en algún lugar de Chile y te dice, señora, señor, ¿le puedo hacer una encuesta? Sí, eso es presencial. Cara a cara. Las encuestas presenciales tienen un tema que hoy en día han ido de alguna forma haciendo que se hagan menos, diciéndolo en simple. ¿Por qué? Uno, son más caras. Porque tienes que contratar a la persona tiene que tener un horario, después tiene que llegar a la oficina, tienes que tabular la información. Ahora hoy en día puede ser en línea porque hay tecnología. Pero también se genera algo que se llama el sesgo de cortesía. El sesgo de cortesía es en el fondo cuando me están preguntando algo que puede ser muy interesante, yo me pongo en el lugar de quien me está preguntando porque está bajo el sol, porque está en la calle, porque está trabajando y me detengo a responder con interés, siendo que muchas veces no lo tengo o lo hago por apoyar a esta persona que está trabajando bajo el sol o en algún contexto definido. Entonces, ahí se genera un sesgo de cortesía. Lo que hacemos nosotros como estudio público, como empresa de estudios de opinión, hacemos estudios a través de envíos masivos a correos electrónicos identificados a lo largo de todo Chile. Esos correos llegan a las personas y las personas voluntariamente, de acuerdo a su interés, los abren y los responden. ¿Ya? Tienen en general desde 6 a 40 preguntas estas encuestas y estas encuestas al final no son válidas para nosotros hasta que se hayan contestado 100% todas las preguntas, es decir, desde la opinión de contingencia hasta la que tiene o el grupo socioeconómico o el barrio donde vive. Lo importante para avisar y para informar a los chilenos y a todos quienes están escuchando es que estas encuestas además son anónimas. En el fondo, nunca nadie va a decir quién respondió tal cosa, entonces se reserva la opinión de las personas y eso lo hace bastante más transparente y nunca se va a saber ni nunca se va a decir quién respondió tal cosa. Eso es parte de la ética de quienes hacemos encuestas. La gente me sigue preguntando cómo anduvo Estudio Público en el plebiscito. Mira, tenemos gratamente por uno y por el equipo en general, la gente que trabaja detrás de todo esto, decir que fuimos una de las encuestadoras más cercanas al resultado del rechazo, el 62%, con una diferencia de un 3,6%. Y todas las encuestas indicaban que iba a ganar el rechazo. Voy a corregir eso. Nosotros estuvimos... Bueno, la inteligencia artificial... No. El tarot es interesante, pero no va en esta metodología. Nosotros estuvimos cerca en varias evaluaciones. Cerca me refiero que estuvimos en el 61, el 62%, pero fue en junio, pero la que estuvo más cerca dentro de la cercanía de la elección fue una que nosotros hicimos, que estuvo un 3,6% del resultado final. O sea, que eso está dentro del margen de error que habitualmente tiene. El margen de error de una encuesta, más de 1000 casos, entre 2,9% o 3, Perfecto. Ahora, ¿qué ha pasado con la encuesta? Porque si bien, tal como decía Eugenio recién, la gran mayoría de las encuestas señalaban que iba a ganar el rechazo, pero salvo la de ustedes que nos están mencionando ahora, el resto como que decía que la distancia era menor. Vemos la elección en Brasil, ahora la primera vuelta, que también todas decían de que había segunda vuelta y que pasaba Lula primero, Bolsonaro segundo, pero con una diferencia mucho mayor. ¿Está siendo más difícil hoy día poder... Mira, nosotros sabemos encuestar en español, no en portugués. Entonces, no puedo hablar por los encuestadores en Brasil. Sin embargo, está definido. Hubo una distancia tremenda, abismante, que fue distinto a lo que pasó acá en Chile. Acá en Chile, la empresa que estuvo más lejos del resultado final fue Mori. La más cercana en este caso, humildemente, fuimos nosotros. El día de mañana no podemos estar tan cerca, hay que ser humilde en eso, no hay que ser soberbio. Pero es importante destacar que nosotros como empresa fuimos valientes. ¿Qué significa eso? Cuando uno cree en sus propios números, se atreve. ¿Qué significa eso? Nosotros estamos desde enero, febrero, marzo, diciendo que se generó un quiebre y que el rechazo pasó a la pole position o a la delantera cuando nadie lo decía. Eso significó muchas veces que se nos apuntara con el dedo, no nos llevaran a programas de televisión, porque estábamos hablando de algo que nadie quería hablar y algo que se veía venir y que nadie quería decir que se debía venir. El gran quiebre en relación al rechazo y el apruebo fue en marzo. En marzo, después de Rojas Vade, después de varias de las crisis que tuvo la convención, se generó un quiebre importante. En ese momento estaba el debate respecto del aborto. Exactamente. Y apareció la portada de Bernardo Fontaine por el tema de los fondos.
fondos y un tema muy importante que aunque no lo crean, los chilenos somos más apegados a las tradiciones de lo que creemos. Por algo somos tan buenos para el 18 y nos encantan nuestras tradiciones. Cuando se decidió o se habló de eliminar el Senado. Yo creo que es algo que invisible, nadie lo sale a defender públicamente porque no es popular. Entonces, pero eso sí también generó un cambio, Eugenio. Al final el Senado es una institución respetable que al final se ninguneó de alguna forma y quienes estaban desprestigiados querían eliminar una institucionalidad. Entonces no tenía mucho sentido. Y así fue ganando terreno la opción rechazo dentro de nuestro estudio. Oye, perdona, Pedro. Vale. Ahondemos respecto de esta encuesta en particular, el universo respecto del cual se hizo la consulta, se hicieron las preguntas. Cuéntanos respecto de la metodología y quiénes respondieron a esta encuesta antes. Yo sé que la gente está ansiosa de escuchar resultados, pero antes de eso. Mira, esta es una encuesta que se hace, como les decía, vía correo electrónico, es un disparo masivo, se hizo esta semana. Un disparo masivo, expliquemos eso. Un disparo masivo, suena un poco violento, pero no lo es. Nosotros ingresamos una base de datos de correos electrónicos aleatorio y se hace un envío masivo, y el envío masivo llega a lo largo de todo Chile y nosotros recopilamos en nuestra sala de máquinas, en nuestro sistema, en nuestro software, toda la información que va llegando y lo vamos viendo en línea. Y ahí cuando llegamos a más de 1000 casos, que es bastante representativo cuando es una encuesta a nivel nacional, cuando se habla de pensiones, temas al final que abordan a la mayoría del público en Chile y es de interés público, llegamos a los 1100 y tantos casos, lo que lo hace bastante representativa, con un 2 y tanto de margen de error. Por lo tanto, podemos hablar de que hay ciertas tendencias o percepciones que estamos mostrando que son bastante, ¿cómo podríamos decir?, creíbles. No digamos que verdaderas ni ciertas, porque es un estudio y, como decíamos al principio, hay que ser bien transparente. Esta no es la verdad, son estudios, son fotos del momento y se miden percepciones e ideas. Perfecto. Estoy viendo aquí algunos datos demográficos de las personas que van contestando. Entonces uno se empieza a encontrar primero que contestan más mujeres que hombres, y eso es razonable porque son más mujeres que hombres en Chile. Dentro de la distribución etaria, también uno encuentra que más o menos está acorde con lo que es la distribución de edades que tenemos. Entonces, ya partiendo de esos dos datos, ¿qué otro dato es relevante a nivel de dato demográfico para hacerlo representativo? Una de las cosas que nosotros ocupamos como indicador, que fue naciendo en el tiempo, en la medida que tuvimos experiencia, ya llevamos más de 300, 400, 300 y tantos estudios hechos nacionales, es el desempleo. Míralo. ¿Ya? Ahí está. Tenemos un 50% de personas que están, 51% de personas que están empleadas. Abajo está el desempleo. El 9%. Exactamente. Que, claro, hoy en día la tasa de cesantía está como en un 7 y algo. 7 y algo, claro. pero... Ahí te hablas bien de que hay un margen de error menor, que es el que nosotros establecemos como margen de error, que es un 2 y tanto, es menor incluso ahí. Y entonces, si a nosotros los estudios nos dan, lo comparamos mucho con el desempleo, solamente un indicador personal, un indicador institucional nuestro. Si nos da entre 8 y 9, en este minuto, como está el desempleo, nosotros decimos, ya, vamos por buena línea. Nos ha pasado en algunos estudios que hemos tenido que repetir, por alguna anomalía que no hemos identificado, en que de repente el desempleo te da 5% y ahí uno dice, hay algo raro. También hacemos estudios locales, regionales o municipales, en que el desempleo varía mucho. Y tú te metes después al INE y vas viendo el desempleo, cómo se va viendo a lo largo de las localidades, de las regiones o de lo nacional, y te vas dando cuenta que estás alineado. Y ahí dices, ok, vamos bien, ¿ya? Sí. Eso. Aquí otro dato, bueno, aquí como que el interés político que uno puede tener de repente, uno dice posición política de los encuestados, entonces tenemos un 14,3 que dice ser de izquierda, un 14,1 de centro izquierda, y tenemos 28-29%, centro 13,7, luego centro derecha 15,5, derecha 10%. Y eso también como que te sale bien homogéneo. Si tú ves lo que es la composición de la Cámara de Diputados hoy día, más o menos podría caminar dentro de esos números. ¿Qué es lo que pasa? Muchos estudios no muestran esta lámina porque al final uno, si esta lámina demuestra que estás lejano a lo real, te pueden decir que estás distorsionado el estudio. No es así. Es una página para transparentar qué nos dieron nosotros la información en relación al estudio, a la misma muestra que tenemos, ¿ya? Sin embargo, lo importante es que, visto esto, después se hace una ponderación, se corrige de alguna forma la muestra. ¿En qué sentido? Se corrige haciendo un ponderador en base a la distribución por el Instituto Nacional de Estadística
a través del censo, a través de la participación electoral, de los grupos etarios. Se hace un ponderador, que es la magia que tiene un poco este estudio, ¿ya? Esa es la información en bruto, esa es la muestra de las personas que encuestamos, y de ahí viene lo que pasamos en el fondo se mete a la juguera, se le ponen otros antecedentes y se amplifican o disminuyen algunos factores. Por ejemplo, si adultos mayores contestaron muy poco y votaron mucho en alguna elección, en una encuesta de intención de voto, se amplifica ese efecto. Lo mismo con algún otro grupo etario, ¿ya? Cada vez está siendo más equilibrada la muestra con la realidad de la distribución tanto del INE como del CERVEL y también la distribución en regiones. Pero Perfecto. ¿Y entre qué fechas se tomaron estos datos de los que vamos a comentar ahora? Esto entiendo que fue hace poquito. esto fue entre el 7 y el 11 de octubre. Ah, ya, está recién Ahora, salida al horno. Fresco, fresco. Está fresco. Así que podemos hablar con harto interés de lo que está pasando. Perfecto. Y hay una duda también. Se hace a través de correo electrónico. Me llama la atención porque uno tendería a pensar de que el correo electrónico podría ser más utilizado en determinadas edades, pero uno encuentra con personas sobre 60 años que contestan también. Y no sé si eso era esperado que fuese así o no, porque el tema de acceso a los medios tecnológicos te podría generar un sesgo que aquí se ve que no está. No, la verdad es que después, post pandemia, pre-pandemia había una tasa alta de respuesta de los adultos mayores, de personas sobre 60 años. Pero hoy en día, después de la pandemia, cuando todo se digitalizó, Chile tuvo un salto a la digitalización tremendo. No sé si hay indicadores, sí. No lo he visto, pero la tasa de apertura de correos electrónicos después de la pandemia pasó a ser altísima o mucho mejor que antes, ¿ya? Entonces, el mito de que los adultos mayores no ven este tipo de encuestas o no participan a través de medios digitales es un mito hoy en día y muchas veces en muchos estudios, valga la redundancia, hay más participación de personas sobre 60 años que personas más jóvenes. Mira, yo sé que hay gente, me sigue escribiendo gente. Bueno, y los números, tranquilos. Al regreso de la siguiente pausa, José Lavé nos va a entregar todos los números de esta encuesta que ha realizado Estudio Público. Recordemos que José es director de Estudio Público, para tener el detalle respecto de qué está pensando la gente respecto de la reforma previsional, del sistema de pensiones. Lo vamos a conversar y lo vamos a tener acá en un instante. Antes, déjame contarte que si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital. Canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario, AFP y Cuenta 2, para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Al regreso estamos con Pedro Pizarro, con José Lavé, director de Estudio Público, con números de esta encuesta sobre pensiones. Ya seguimos. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y Cuenta 2 y APP con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Estamos de vuelta, amigas y amigos, en Simple, la pizarra de Pizarro, como siempre, todas las mañanas de domingo, aquí en Agricultura 92.1 y también con estreno los días lunes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Si usted está viendo en la televisión, yo acá lo tengo aquí en mi teléfono. Aquí está la encuesta de Estudio Público. Estamos con José Lavé, director precisamente de esta encuestadora, quien nos ha elaborado esta encuesta respecto de las percepciones que hay sobre la reforma previsional, lo que espera la gente respecto de la reforma de pensiones. Me imagino que hay cosas que son bien importantes, Pedro, que podemos comenzar a analizar en esta mañana de domingo. Así es, vamos viendo las preguntas que se fueron dando y las respuestas que hay, vamos analizando en base a esta información que desde ahora está recién salida al horno, tal como hablábamos recién. La primera pregunta que se hizo es, en el supuesto que se plantee un nuevo sistema de pensiones, ¿cuál de los siguientes sistemas usted prefiere? Y ahí habían tres alternativas. Una era un sistema de capitalización individual, donde las platas vayan a la cuenta de cada uno. En la segunda era un sistema mixto,
donde una parte de la cotización vaya al fondo individual y el otro colectivo, y el otro era un sistema de fondo común colectivo 100%. ¿Cómo resultó la respuesta de las personas a esta pregunta, José? Vamos de atrás para adelante, Pedro. Mira, el 11% de los chilenos quiere un sistema no quiere un sistema de reparto. ¿Qué significa eso? Que es un porcentaje muy bajo de los chilenos. Entre paréntesis, destacar que este estudio se le hace a todos los chilenos, no solo a las personas que cotizan o participan del sistema de AFP que tenemos. Entonces, es amplio y es de percepción, ¿ya? Porque habíamos visto algunos otros estudios de otras empresas que se había visto solamente a las personas que cotizaban. Entonces, tiene una pequeña distorsión porque al final esto se va a ver o en las urnas o a través también de un proceso constituyente, o también se van a elegir a los candidatos que hablen de estas cosas o propongan ciertas modificaciones. Entonces, no solamente importante ver qué es lo que piensa la persona que cotiza, esto es un tema país. Claro, y aparte que no es lo mismo opinar respecto de tu propia plata que se está aportando todos los meses que cuando yo no estoy aportando. Entonces, al globalizar la respuesta o universalizar la respuesta, para nosotros se hace más válido. Perfecto. ¿Ya? Pero importante, solo el 11% de los chilenos quiere un sistema de reparto, o sea, 100% solidario, es decir, mi platita se va al fondo y se distribuye de acuerdo a lo que... Ya no es tu platita. Ya no es tu platita. ¿Ya? Es decir, en buen chileno, no hay agua en la piscina para eso. ¿Dónde hay agua en la piscina? Que es lo que en el fondo le puede interesar a las personas que están gobernando o a los mismos chilenos que quieren que este tema de pensiones se solucione. Al final, una de las prioridades más importantes para los chilenos a trabajar es el tema de pensiones, Sin seguridad, duda. el costo de la vida, etcétera, y eso se ha visto en otros estudios que podemos hablar otro día. Mientras el 55% prefiere un sistema de capitalización individual. Es decir, mi esfuerzo se queda en mi cuenta. ¿Ya? Eso es lo que están pensando hoy en día los chilenos, y hay un 33% habla de un sistema mixto. Es decir, si arrinconamos esto, hay un 80% que habla de un sistema, podríamos decir, muy de ahorro personal, pero también hay un grupo de personas que quiere y establece que debiera haber también un fondo algo más distributivo, más social. O sea, estamos hablando, mira, de un universo de más o menos el 86% de gente que dice el esfuerzo que quede en mi cuenta individual, hay un 32% que dice sí, pero además sería bueno que parte de eso fuera a un sistema solidario. En este estudio se demuestra un poco que el chileno es solidario en las ideas, pero no tanto cuando se trata de mi platita. Es solidario con lo de todos y no tanto cuando se trata de mi platita. Esa es una buena pregunta porque la segunda placa que tiene Pedro dice relación con respecto a este debate de para dónde tiene que ir el famoso 6% de incremento de cotizaciones que se está debatiendo en el Congreso y que tiene que ver también con, en líneas generales, hacia dónde tienen que ir las cotizaciones. Pero aquí hay un detalle también muy importante y que ratifica un poco la tesis, Pedro. Así es. La segunda pregunta que vimos es, en caso que se apruebe un aumento de las cotizaciones, que es lo que hemos sabido del proyecto que algún día va a presentar el Ejecutivo, se incrementará en 6 puntos. Ahí habían opciones: que vaya todo a la cuenta individual, que vaya la mitad a la cuenta individual y la otra mitad al fondo colectivo, y todo a un fondo colectivo. ¿Cómo resultó ahí la respuesta a esta pregunta, José? Cuando vamos apretando un poco esto, vamos subiendo un escalón. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando preguntamos esto, el 61% de los chilenos dice que este 6% se vaya a mi cuenta individual. ¿Ya? Seguido de eso, es decir, pasamos a incluso a ser más individualista con los recursos, que no es malo, no lo digo de forma peyorativa. Estamos hablando de, teóricamente, este 6%, que debe ser pagado por el empleador. Exactamente. Claro, teóricamente. Es pagado por el empleador, pero recordemos que es pagado por el empleador porque tiene contratada hay una relación a una laboral, persona, digamos. porque de lo contrario no lo iría pagando. Y el 25% considera que debe ser 50-50, como dice lo que digo, 50 y 50. Es decir, 50 para mi cuenta y 50 para un fondo distributivo, un fondo más social, que también, dentro de preguntas que vienen después, debiera ser focalizado en las personas que lo necesitan y no universal 100%. ¿Ya? Y después llegamos al 12%, que considera que el aumento debe ir en un 100%, y ahí nos estancamos en la pregunta anterior. ¿En qué sentido? El 11% cree que debe ser un sistema 100% de reparto,
y también el 12% en este caso, que es una diferencia muy menor, prácticamente dentro del margen de error, que el 6% completo se vaya a distribución universal. O sea, uno tendería a pensar que el 11% son las mismas personas que están acá Exactamente. señalando. No, y aquí también es importante a nivel de generar la política pública, porque uno vería en base a esta encuesta, que tal como decía José, es la foto del momento, ¿no? Que no es ni la verdad revelada, pero obviamente que te marca una tendencia importante, que el espacio estaría por incrementar y llevar todo o gran parte al menos a las cuentas individuales, y si se hace algún espacio a nivel de solidaridad, eso tendría que ser un porcentaje menor, dado los resultados que estamos viendo con la encuesta. El punto ahí se basa también en la contingencia que ha tenido el país últimamente. Acuérdate que la discusión los últimos 2 años ha sido sobre el 100%, el retiro de los 10%, entonces la gente o las personas que son encuestadas o la opinión pública en general le tiene mucho miedo al tobón para adentro. En el fondo, a que cuando esto pase a la administración del Estado, en caso de que así sea, se genere una distribución más política o una distribución más... Un argentinazo, Un argentinazo, no lo quiero decir así. Evitemos los conflictos No, internacionales, pero es una realidad. Sí, el tema del topón para adentro que dice alusión José tiene que ver con un poco eso, ¿no? De hecho, la campaña del plebiscito también tuvo como fundamento precisamente la incapacidad de la convención de asegurar la propiedad de los fondos y que quedara ahí al libre albedrío eventualmente de las mayorías. Entonces yo creo que también eso a la gente le generó inquietud, más allá de las denuncias que eran mentiras y fake news y todas esas cosas. La gente entendió que la puerta estaba abierta para eventualmente una opción como esa. O sea, definitivamente yo creo que los recursos de las pensiones en Chile se alejaron de la mano de los políticos, se alejaron de la mano del Estado. Con el tema, como sucedió en la convención y como se vio el resultado del plebiscito de salida. O sea, así como estaba muy cerca en algún minuto de las manos del Estado, hoy en día está muy lejos. O sea, hoy en día piensa que el 54% de los encuestados cree que los chilenos debemos elegir de partida. Creemos en la libertad completa, elegir entre un fondo, o sea, un sistema estatal, un sistema, en el fondo de AFP, como el que existe hoy, o un sistema 100% privado que es como, por ejemplo, una APB, ¿cachai? Sí. Entonces, al final, creemos en la libertad, los chilenos estamos sujetos a ese canon. Y una de las cosas que hemos analizado en los estudios que hemos hecho últimamente es que uno de los patrimonios más importantes que tiene la sociedad, o uno de los derechos sociales más importantes que existen, es la libertad. Y es la libertad la que en el fondo se fue trastocando en todo el proceso constituyente que fracasó. Entonces aquí lo que dicen los chilenos es: yo quiero la libertad, yo quiero mis propios fondos y la libertad de elegir de alguna forma dónde los pongo. ¿Y quién me los administra? De hecho, lo que dice José recién tiene que ver precisamente con esa pregunta. ¿Quién cree que debe administrar los fondos de pensiones? 53,7% dice que eso tiene que estar sometido a elección. Elección por parte de la persona. Por supuesto, de la persona elija fondos, dónde quiere y quién quiere que le meten sus fondos. Un 19,8% dice que debe ser el Estado. Un 14,5% dice que cada persona administre sus ahorros. ¿Ya? Que esta también es una... No sé si se ha puesto sobre la mesa esa posibilidad, pero... Que la verdad que a nivel, sobre todo lo que son cotizaciones previsionales, la necesidad del día a día te termina consumiendo los recursos que son para el futuro. Por eso es que esa alternativa a muy pocas personas les va a terminar siendo viable de utilizar. O sea, ante la presión de tener que afrontar el día a día, ese ahorro que uno va dejando para la vejez se lo va a consumir, y por eso es que habitualmente es algún tercero el que administra estas platas y las administra hasta que la persona se pensiona. Es un excelente tema el que están poniendo, porque una de las conclusiones que sacamos en este estudio es que los chilenos en sí, por contingencia, por el alto costo de la vida y por varias razones, no quiero juzgar, estamos siendo todos, y en eso me agrego, inmediatistas. Es decir, si existe la posibilidad de sacar el 100% de nuestros fondos, lo vamos a hacer. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Es que no estamos pensando en el futuro. Entonces, el chileno hoy en día, o la opinión pública, está siendo muy inmediatista. ¿Pero por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Porque somos ansiosos? ¿Porque queremos nuestro fondo? No, es porque no queremos que nadie haga algo con nuestra plata que nosotros no queramos. De partida nos encantaría que sean heredables, o son heredables, y no nos gustaría que eso no pasara, y eso fue una de las crisis de la convención. Entonces, es muy importante establecer que hoy día el chileno está siendo inmediatista
por miedo o por inseguridades o porque hay poca claridad sobre lo que va a pasar. Toda esta incertidumbre está generando números muy extraños, números que nos sorprenden en los estudios. Te voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, que el 68% de los chilenos crea que se debe restablecer la pena de muerte, por ejemplo, algo que no era tema hace 2 o 3 años. Hoy en día está tan delicado el tema de la delincuencia y ha subido tanto que la gente está cambiando de opinión y se está poniendo un poco más firme o está poniendo más plomo sobre las cosas que puedan evitar el atentado a nuestras libertades, a nuestra paz o a nuestra tranquilidad. Sí, no, y lo otro que me llama la atención que, a ver, estando en esta pregunta, la opción administrar yo mi plata, uno habría pensado, sobre todo con algunas ideas que uno de repente escucha, retirar el 100%, que esta alternativa hubiese tenido un porcentaje mucho más alto. Pero si uno ve el resultado entre la alternativa de que administre cada persona pudiendo elegir, que tiene un 54%, y el 19, algo, casi 20%, que sea el Estado, ahí tenemos 3/4 de las personas saben de que tiene que ser un tercero. Otra cosa es que tercero es, pero que tiene que ser algún tercero el que administre y no cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por lo que hablaba José recién. Exactamente. Y ese tercero tiene que ser de libre elección. Sí, claro. Y es lo que te marca también la pregunta que estamos viendo. Exactamente. Sí. Y ahí tiene espacio perfectamente una FP estatal, pero en la medida que sea cada persona la que pueda elegir evidentemente dónde... De hecho, ahí viene una pregunta clave, perdonen que me adelante. Sí. En el supuesto de que el fondo estatal... que hay un fondo estatal para las nuevas cotizaciones, por ejemplo. En ese supuesto, el 60% de los chilenos decide retirar el 100%. Si tú pones ese supuesto, dices, no, yo no le creo al vampiro anémico, en el fondo, al Estado. ¿Ya? No le creo, entonces ahí sí la plata la quiero administrar yo. En los otros escenarios, como tú bien decías, Pedro, hay más credibilidad sobre la institucionalidad. Evidentemente, la AFP, después del último tiempo, han tenido un desprestigio que al final se fue equilibrando en la medida de los retiros de los 10%, porque al final la platita estaba, nadie se la había robado, era nuestra, llegó a nuestras cuentas. Entonces, Chile todavía está en un proceso de decisión y esperemos que la clase política interprete bien estos números, haga lo mejor para Chile y ponga en la mesa la libertad de los chilenos de elegir. Y no imponga una administración estatal porque va a ser una crisis más grande para las personas. Acuérdate que acá la clase media en general ha cotizado, tiene fondos y quiere también tener un júbilo, tener una jubilación que le dé felicidad al final de sus días, o sea, en sus últimos tiempos. Mira, fíjate que hay 2 placas que son las siguientes, que son bien interesantes, que tienen que ver un poco lo que decía José, respecto de la relación de la gente con el Estado, o cómo ve la gente el Estado. Porque, a ver, la primera pregunta que pone esta encuesta respecto a este tema dice, ¿qué cree usted que ocurriría con su pensión si se implementa un sistema de reparto? Un 39% dice, mi pensión sería menor a la que tendría con este modelo. Un 32,1% dice que mi pensión sería mayor a la que tendría con este modelo. Un 12,7% dice que mi pensión sería similar a la que tendría con este modelo. Y un 16,3% no sabe ni responde. Y después, suponga que se elimina el actual sistema y se implementa un sistema estatal de reparto para toda la nueva cotización. ¿Qué quiere usted hacer con los fondos que ya tiene ahorrado en la AFP? 39% dice, mi pensión sería menor a la que tendría con este modelo. No, ahí te estás traspapelando con la respuesta. Perdón, ahí está el 60%, que nos está hablando. Perdón, y eso es interesante también, ¿por qué? Porque eso, tal como decía José recién, te marca la poca confianza que hay con el Estado administrando platas. Y eso es lógico. O sea, estamos en un país que lamentablemente cada cierto tiempo o se nos mueve el piso y tenemos terremotos, no es que lo esté llamando, pero pasan, o tenemos la naturaleza nos golpea cada cierto tiempo, o tenemos una serie de necesidades sociales a las cuales hay que hacer frente hoy. Y si está esa plata ahí, la tentación, no digo de este gobierno capaz que tenga la seriedad para no hacerlo, pero capaz que en 3 o 4 gobiernos más haya alguien que sí se tiente y eche mano a estas platas para hacerse cargo de alguna otra necesidad y la plata no esté. Y ese es el temor que uno ve reflejado en la respuesta a esta pregunta. Un 60% de la población dice, si lo administra todo el Estado, y prefiero que la plata la tenga yo. En relación al Estado mismo, evidentemente, y tal como tú dices, Pedro, hay un desprestigio, pero yo salvaría al Estado como institución, como ente. Yo le cargaría esto a los grupos políticos. Yo creo que al final lo que está más desprestigiado son quienes administran el Estado, no el Estado mismo como ente. ¿Qué quiero decir con eso? Que Chile es un país que todavía cree en las instituciones, por eso las salvamos. Salvamos al Senado, salvamos varias instituciones y tradiciones a través de la última elección.
pero lo que hay es una desconfianza entre lo que dice el político o lo que dice el político candidato especialmente con lo que hace. Y lo vemos hoy día con el desprestigio que está teniendo un poco la clase política gobernante, que es el gobierno actual, que en el fondo dice no voy a eliminar los pitutos, voy a eliminar, y estamos viendo cómo de alguna forma van naciendo estos motes, van naciendo estos amigazos, van saliendo fotos del amigazo con las piernas ahí en la embajada. Entonces hay desconfianza sobre la clase política. Yo al Estado lo alejaría todavía de eso. Lo que sí, y esto lo vemos en otro estudio, se lo digo con cierto conocimiento, lo que sí hay una percepción de que el Estado es ineficiente. ¿Ya? El Estado es ineficiente porque, como decimos siempre y de forma coloquial, es un vampiro anémico en el fondo que tiene un costo de administración muy alto. O sea, ¿en qué mundo podemos creer que la administración de las AFP puede ser el fondo más rentable para los chilenos teniendo en el fondo a la máquina estatal encima, en el fondo? Porque hoy en día los costos de administración de las AFP pueden tener un porcentaje X, pero si creemos que el Estado administrándolo va a ser menor, no va a ser menor, probablemente no lo muestren o no se cuente, pero va a ser parte del erario público, o sea, va a ser carísimo pasar toda la máquina de administración de la AFP a lo estatal. Eso yo creo que ni siquiera está evaluado. Bueno, mira, nos queda revisar el tema de la PGU, que la percepción de la PGU es muy importante. Nos queda revisar también qué tanto conoce la gente el sistema previsional, que esto tiene que ver básicamente con la educación previsional, que es uno de los grandes temas. Lo vamos a analizar en un instante. La encuesta va a estar en instantes en nuestras redes sociales. La encuesta de Estudio Público. Estamos con José Lave, director precisamente de esta encuestadora, con Pedro Pizarro, el dueño de la pizarra de Pizarro. Vamos a marcar una pausa muy breve, pero antes déjame contarte que si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital, canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario APB y Cuenta 2 para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital. Y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. La pausa es breve y terminamos de realizar esta encuesta sobre pensiones aquí en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y Cuenta 2 y APB con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Estamos de vuelta, amigas y amigos. Último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro, como siempre en Radio Agricultura 92.1, los días domingos a las 9 de la mañana, los días lunes, 9 de la noche, nuestro estreno en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Hoy con un gran invitado, con José Lave, director de Estudio Público, con quien hemos ido analizando esta encuesta que nos han preparado respecto de la reforma previsional y lo que espera la gente precisamente de la reforma de pensiones, que es un anhelo tan sentido, Pedro. Sí, y bueno, vamos a ir a la siguiente pregunta. Nos quedan varias en este tercer bloque. La tercera, bueno, es una en la que uno está más involucrado porque nos tocó tramitar la ley en su momento. Se preguntó a las personas respecto de la implementación de la existencia de la pensión garantizada universal. Y ahí, ¿qué porcentaje de personas señaló estar de acuerdo con que existe simplemente esta pensión garantizada universal? Esta pregunta tiene un insight bien interesante, que en el fondo es el 83% de los encuestados, representativamente de los chilenos podríamos decir, está de acuerdo con una pensión garantizada universal, o sea que exista, ¿ya? Sin embargo, la pregunta siguiente es, ¿pero quién la paga? Si tú le preguntas, y lo veíamos en las preguntas anteriores, a través de mi fondo, no sé si esa respuesta tendría el mismo porcentaje. Lo que yo creo que los encuestados y las personas con esta pregunta interpretan es que corra por costo al final del Estado. Entonces es una pensión garantizada, pero no es necesariamente que venga de un fondo que estamos alimentando todas las personas que cotizamos. Sí, claro, o sea, al final que sea financiado por el final. Entonces la pregunta tiene ese pequeño... Se puede interpretar. Perfecto. No. Y una mayoría aplastante. O sea, una mayoría aplastante, sí. Sí, ahora, lo que pasa es que el chileno es solidario. Si somos todos solidarios, no necesariamente con lo nuestro. O sea, es que sí es lo nuestro. O sea, cuando tú hablas de que vas a pagar la PGU con el erario público, es el IVA que pagamos todos cuando vamos a comprar mercaderías. Esto es algo que o sea, el mensaje, se financia a algún el lado. mensaje es muy claro.
el chileno es solidario y quiere solidaridad, pero quiere que la solidaridad se haga con los impuestos generales. Exactamente, pero yo creo que todavía no existe esa lucidez en parte de todos quienes habitamos este hermoso país sobre que en el fondo los recursos del Estado son nuestros. Son de todos, porque al final yo creo que lo que se ha dado y la mala administración es que como es de todos, no es de nadie, por lo tanto no nos importa tanto, pero cuando tocamos los fondos personales, cuando tenemos acceso al 10% de nuestra propia plata o cuando vemos que el Estado puede hacer esta redistribución de nuestra plata, ahí se nos encienden las alarmas. Entonces, pero cuando se habla de, por ejemplo, del IFE universal, que fueron miles y miles y miles de pesos, no tuvo gran oposición y la plata sí era de todos. ¿Se entiende, no? Sí, claro. Sí. Oye, Porque la siguiente lámina es como... Esta es muy interesante. Está muy buena, sí. Y está muy discutido ahí, muy cercana a las posturas. Hablamos respecto de una pensión garantizada universal con focalización o sin focalización. Focalización implica que llegue a todos o que deje algún segmento más rico fuera del beneficio. Forma parte del debate político permanente. Sí, eso Así sí. es. Y ahí el resultado es bien estrecho. Es bien estrecho, sí. El 51% de los encuestados cree que debe ser de forma focalizada. Focalizado significa, bueno, ustedes son expertos en eso, significa que se hace en el fondo un filtro y no todos los chilenos pueden recibir esta pensión porque hay personas que están sobre los ingresos, que eso se tiene que definir en la norma, obviamente, y en los reglamentos indicados. Pero en el fondo creemos que sí tiene que ser focalizado, o sea, no cualquier persona tiene que recibir esta pensión. O sea, si yo recibo o yo tengo un ingreso sobre 1,5 millones, sobre 2 millones de pesos, estoy dentro del grupo de las personas con más ingresos, por lo tanto, que me llegue una pensión además es un poco... creo que no me calza. A la gente no le gusta eso. A la gente no le gusta Pero eso. ojo que es bien discutido, porque la opción de que no sea focalizado tiene pero lo que me llama la atención a mí, en lo personal, como José, entrega universal. Es decir, universal es universal. No hay... Recibe Andrónico Lux, exactamente, mate, una distribución todo. total. Me llama la atención, yo creo que quizá probablemente hay que hacerle un doble clic a esa pregunta y establecer qué sería universal, porque acuérdense que el IFE era universal dentro de ciertos parámetros y ciertas... Ahora, yo ahí habría contestado la segunda opción. Yo creo que tenemos que avanzar en la medida que estén los recursos, tenemos que avanzar hacia un beneficio universal al 100% de las personas, renunciable. Es decir, aquella persona que tenga un ingreso que le permita no requerir de la pensión, lo pueda renunciar voluntariamente. Yo creo que, y apelando ahí también a la conciencia de cada uno, podríamos, porque si no el riesgo que tú tienes es que con la focalización, por retraso en la información o por lo que sea, quede gente fuera que debió haber quedado dentro. Y entre un riesgo y el otro, prefiero el riesgo de que le llegue a todos con renuncia. Y una renuncia facilita, que uno se puede meter con su clave única o algo así, y ahí lo dejo planteado para la discusión. Eso es un tremendo debate. Yo creo que ahí hay que hacerle doble clic con todo, pero quería agregar un antecedente que salió ayer en la conversación con el equipo cuando analizamos un poco estos datos. Salió un tema, no voy a decir de quién es la autoría, pero no me pareció tan descabellado, que era el ahorro hormiga. Y un tema que yo no había escuchado, que es en el fondo la posibilidad de que dentro del retail, de las grandes marcas, de las grandes empresas, cuando tú vas a un supermercado o a una tienda y te preguntan si quieres donar al Hogar de Cristo, Guaniquem o cualquier fundación, de repente la fundación inicial para mejorar la distribución o para mejorar las pensiones puede ser la de uno mismo o la de otro. ¿A qué me refiero con eso? Que en el fondo ahora ahorro hormiga. Hay meses que uno está mejor económicamente que otros. Probablemente en la época de juventud, entre los 25 y los 45 años, uno es mucho más solvente y es más enérgico, entonces trabaja y probablemente gana más platita. Entonces, de repente que en el supermercado te preguntan si usted quiere donar a su propio fondo, 100 pesos, ¿cuánto? Con varias alternativas, de repente puede generar que los chilenos vayamos siendo conscientes del ahorro. Lo quería dejar porque me pareció innovador. No quiero dejarlo como política pública ni tampoco atribuírmelo personalmente, pero me pareció muy innovador de que los chilenos seamos conscientes minuto a minuto de que hay una jubilación, de que hay una pensión que tenemos que mejorar, y en la medida que todos recibamos más recursos
al final de nuestras vidas le generamos menos gasto al Estado, por lo tanto el Estado tiene más recursos para dedicarse a la delincuencia, a la salud, los temas realmente importantes. Entonces, lo quería dejar arriba de la mesa. La estimulación del ahorro, no es una buena idea. Es una buena idea. Y con esto lanzo mi candidatura presidencial. Y tecnológicamente yo creo que se puede hacer hoy en día. O sea, Sí. Mira, después hay una pregunta súper interesante también, igual que las que hemos visto, que es respecto a la edad de jubilación. Y se pregunta si se debiese igualar o no la edad de jubilación entre hombres y mujeres a 65 años, que es un tema que se ha discutido y genera polémica, que políticamente es complejo de plantear. Y ahí nos encontramos con resultados que yo pensé que iban a ser distintos. ¿Cuál es el resultado que vemos ahí? No lo tengo en resumen ejecutivo, a ver si me lo dicta. Ahí te dice Pedro. que hay un 58% que está Ahí sí. de acuerdo en que se equiparen las edades de jubilación a los 65 años y un 42% que dice que están en desacuerdo. Yo pensé que iba a salir al revés la Yo respuesta, también. acá sobre todo por las opiniones que uno ha ido escuchando. Además, perdón, considerando en que otras también entrevistas. esta encuesta, según lo que nos decía José y con lo que conversamos al principio, mayoritariamente tiene respuestas de mujeres. Sí, tiene más penetración en las mujeres, pero quería agregar otra cosa que viene de otro estudio que hicimos hace una semana, que es de contingencia, que en el fondo le preguntábamos también a los chilenos sobre el tema de que si las mujeres debieran tener escaños reservados o tener un sistema de cuotas. Y tema de la paridad, el dices tú. tema de la paridad. Y el 78% de las personas decía que las mujeres respetables debieran tener cargo en base también a su mérito. Y lo tienen, lo han tenido durante toda la historia. Hemos tenido presidentas mujeres, hoy en día ya están entrando full a los directorios y se ha hecho un trabajo importante con el género. Pero hoy en día también es importante establecer que cuando el chileno y las mismas mujeres quieren aplanar la cancha en todo sentido. Pero ¿Se entiende, no no? son todas, porque uno se ha encontrado de pronto con opiniones de personas en la misma línea tuya que dicen, o sea, se ha podido entrar, de pronto la política pública tiene que ir en generar el espacio, que es lo que también se ha intentado mucho tiempo, porque hay que hacer un cambio en la tendencia cultural en ese punto. Pero los espacios se han ido ganando con mucho esfuerzo, Absolutamente. y tal como tú dices, hay notables ejemplos de sin necesidad de leyes especiales y cosas, lo han logrado igual. Pero, por ejemplo, cuando tú preguntas sobre las mujeres, en el estudio anterior, que no lo tenemos aquí, el 68% de los chilenos dice que una de las cosas más importantes en el tema mujer es la compatibilidad familia-trabajo. ¿Ya? Es decir... Eso también lo sea uno para uno también. Sí, Claro, sí, todos de queremos lo mismo. hecho se está discutiendo en varias partes el Claro. tema también de los hombres. O sea, yo soy papá de 2 hijos y de repente quizá quisiera estar más con mis hijos, tener más compatibilidad laboral con lo familiar. Al final, cuando yo te digo anteriormente, el emparejar la cancha es para todos lados. Es al final que seamos 100% iguales en derechos y obligaciones, pero obviamente con ciertos requisitos, obviamente que hay una deuda histórica con las mujeres que se está cumpliendo ahora, que en el fondo las cuotas también, o podríamos decir la paridad, pero ya cuando ponemos la paridad arriba de la mesa y las mujeres tienen más visibilidad y se dan cuenta que pueden, porque siempre han podido, hoy en día ya llega el momento en que se logró de alguna forma la meta. Eso es lo que se está viendo en los estudios. Sí. Están todos estos índices como muy extremos en lo general. Eso. Interesante ahí. Bueno, entremos al. Mira, sí que nos quedan como 7, 8 minutos. Sí, porque vienen al después- tema de la educación previsional y cuánto sabe la gente de sus ahorros. Claro, que vienen varias preguntas respecto al conocimiento que tienen las personas respecto del sistema, respecto de sus fondos, de sus ahorros. Ahí, en líneas generales, José, ¿con qué percepción ustedes quedan en base a las respuestas que se dan cuando se habla respecto de conocimientos del sistema? ¿Hay conocimiento suficiente? ¿Falta conocimiento? ¿Falta educación? Hay una conclusión que no es literal con respecto a la pregunta, pero el fondo que te decía hace un rato atrás, que es que los chilenos estamos siendo inmediatistas. Y no estamos preocupados 100% del futuro de nuestra previsión, de ser felices y de tener recursos al final del camino. O sea, perdona, de hecho, por ejemplo, la última pregunta que pones aquí en la encuesta. ¿Conoce usted el monto estimado de su pensión? A eso iba, querido Eugenio. El sí tiene un 53%, el no el 47%. Cuando el 47% de los encuestados, de los chilenos, no sabe cuánto va a ser su jubilación, proyectándolo, porque además cuando tú te metes a los sistemas te lo pueden proyectar, etcétera, es porque no estamos pensando en el futuro. Estamos viendo el aquí y ahora, que es muy bueno. Creo que hay que aceptar lo que uno tiene, lo que está haciendo. En parte eso ya es más
más filosófico, pero el 47% de los chilenos no sabe cuánto va a ganar a sus 65, 70 años, a sus 60 años en el caso de las mujeres. No está planificando de alguna forma su vida, está viviendo el día a día. Eso nos habla de una sociedad muy inmediatista y poco planificada. Si quieres cambiar un poco a otro indicador, no sabe, el 44% no sabe, en el fondo, qué monto cobra la AFP por comisión. En el fondo, ¿y qué es lo que quiero decir con eso? Eso también genera, de alguna forma, un clima negativo. Cuando no sé cuánto me están cobrando y de repente me entero, siento como que me han estado robando. Entonces, de alguna forma, ¿qué es lo que creemos que falta? ¿Qué es lo que se ve acá? ¿O hay poca información de parte del Estado? ¿Hay poca información de parte de las AFP? ¿O también hay poco interés de parte de las personas de saber cuánto es en la comisión? Por ejemplo, el 22% no sabe qué porcentaje de su sueldo se va a los fondos. Es decir, ellos sienten que le pegan un mordisco, pero no saben quién ni cuánto. Sí, no, y es toda información que está disponible. O sea, por ejemplo, la información de las comisiones que cobra la administradora, eso está en la página de la Superintendencia de Pensiones actualizado, www.spensiones.cl, uno puede encontrar el dato de las comisiones ahí de inmediato. Para saber con qué monto de pensión uno podría llegar a pensionar, al menos lo que es la estimación. A eso hay que ver si que efectivamente ocurre, la rentabilidad que ocurre. Eso en las comunicaciones trimestrales que cada administrador le manda a uno, le dice, mire, si usted no cotiza más, va a tener una pensión de tanto, estimativa. Si usted sigue cotizando como ha sido hasta ahora, podría tener una pensión de tanto. También la información está ahí. También se podría avanzar en cómo se manda la información. O sea, claro, no todo el mundo se va a meter a la página web, no todo el mundo ve cuando te llega la información trimestral, podría mandarse por mensaje de texto, podría mandarse, que hoy en día la tecnología te permitiría tenerla más a mano esa información. Estoy de acuerdo contigo. Uno trae números sobre estudios, de repente uno se apasiona y de repente se mete en los temas, pero realmente es importante la deuda comunicacional que tiene el Estado y la AFP con los chilenos y también la deuda que tenemos los chilenos con estar informados. De alguna forma... Hay una especie de desinterés. Hay una especie de desinterés que no sabemos qué es inicial, si el fondo es el desinterés de los chilenos o también la mala gestión de la AFP o del Estado en informar. Entonces, estas cosas se solucionan. No, uno no puede decir de una forma tan fácil porque todas las cosas hay que hacerlas, cuestan y hay que generar los sistemas. Pero es información tan relevante como decir el 10% de los recursos de tu sueldo se van a la AFP y el 47% que no lo sabe es muy importante. O sea, ¿llevamos cuántos años en este sistema? O sea, es una deuda comunicacional, a quien le quepa el poncho que se lo ponga, pero es una deuda comunicacional importante. Porque a veces cuando no estamos interesados en la política y queremos que voten por nosotros, ¿qué hacemos? Llenamos las calles de carteles. Por supuesto. Entonces, ¿por qué en algo tan importante no podemos llenar las calles de carteles, llenarlas de Twitter, de mensajes de texto, de correo electrónico? Ahí hay un vivo ejemplo de por qué las personas pueden estar desinteresadas o hay poca credibilidad en el mundo de los políticos de alguna forma. Bueno, aprovechamos de recordar, es el 10% de su remuneración bruta la que va a su administradora de fondo de pensión y eso es aparte de la comisión que se cobra sobre la remuneración, que está la más barata en un 0,50 y algo, si no recuerdo, y la otra en un 1, algo respecto de la remuneración, que también se descuenta, y eso usted lo puede ver en su liquidación de sueldo que le tiene que entregar su empleador todos los meses. La información también está ahí. No, nos faltó un punto, que el 13% de los chilenos no saben qué fondo tiene su plata. O sea, no saben si está siendo arriesgado o conservador. Eso diría decir, porque la última placa que nos queda es precisamente eso. Si la gente tiene conocimiento respecto a cuál es el destino de esa plata, digamos, a qué fondo se va. Y como dice muy bien José, el 13% no sabe o no responde. Y aquí es un número importante. El dato es, el 16% dice que está en el A, 20 en el B, 24 en el C, 9 en el D, y el 18% está en el fondo E, que es el más conservador. Claro, y recordemos ahí que las personas cuando ingresan, si no dicen nada, son asignadas de forma automática por edad. Y luego pueden ir optando por cambiar de un fondo al otro, pero eso es una decisión que tiene que cada uno ir tomando en su momento. Hay algunos que son voluntarios, por ejemplo, el fondo A, que es el que tiene mayor volatilidad, es voluntario. O sea, nadie es asignado al fondo A por descarte por edades, sino que tiene que decidir irse para allá. Una cosa es lo que dice el estudio y lo otro es la realidad. Acá tenemos el antecedente. En el fondo A hay 1.400.000 habitantes, o sea, personas, 12%. En el fondo B, un 36% de los chilenos. En el fondo C,
un 29%, en el fondo D un 12% y en el fondo E un 11%. ¿Tú sabías en qué fondo estabas? Es la pregunta. Muchas personas no tienen... O sea, No saben. Sí, hay muchas personas que no saben. Ahora, los números tampoco están tan distintos, salvo el B, que se dispara mucho más, porque aquí en la encuesta un 20% sabe que está en el B y el número que tú nos das recién es un 30 y algo. Los demás tienen diferencia de un par de puntos nomás. Sí. O sea, está bien equitativo y lo mismo pasa en los estudios cuando lo hacemos a nivel nacional en la distribución regional. Sí. Bueno, mira, se nos ha ido volando el programa. La verdad que hay muchas preguntas que las vamos a tener que contestar seguramente en la próxima semana, pero yo quiero agradecerte muchísimo, José, que hayas venido, que nos hayas traído esta encuesta, que es muy interesante, seguramente va a marcar pauta durante la semana, esta encuesta que ha hecho Estudio Público respecto de la reforma de pensiones, lo que espera la gente respecto de las pensiones en los próximos meses, un tema que esperamos en algún momento el gobierno finalmente lo presente, es una de las demandas más sentidas de la gente, así que te agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Eugenio, para cerrar, es importante establecer que nosotros hacemos estudios, no tenemos la verdad, es importante transparentar eso para las personas y nosotros no somos expertos en pensiones, solamente les traemos los números que salen en las encuestas, así que cualquier error metodológico de alguna palabra que uno ha cometido, se les pide perdón desde ya a los televidentes, auditores de gran programa. Ha sido súper interesante, así que muchas gracias, José. Gracias por la encuesta, que nos va a dar un insumo súper relevante para los programas futuros. Va a estar disponible, tal como decía Eugenio, la vamos a dejar ahí disponible para que ustedes la puedan descargar, la puedan ver, la puedan revisar. Y nos estaremos viendo prontamente, porque este es un tema que va a seguir. Probablemente una vez que se presente por parte del gobierno su proyecto, tendremos que entrar a evaluar también la percepción que hay para efecto de que a nivel legislativo pueda o no tener éxito la reforma que se presenta. Para eso estamos, esa es nuestra vocación, Pedro y Eugenio. Muchas gracias. Tengan una muy buena semana. Así es. Ha sido un gusto compartir con ustedes, Eugenio, que le vaya muy bien. Vino sin corbata, veamos si gana algo este fin de semana. Se gana la semana. No si las cábalas funcionan, hay que mantenerlas. Sí, no sé, en fin, ya. Bueno, amiga y amigos, nos reencontramos la próxima semana. Que tengan una linda semana. Que les vaya bien. Chao. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado.